Ahora sí, nos acompaña en marca registrada el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Diputado, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Se ve algo frágil la acusación contra la ministra Cubillos, tanto en los fundamentos como en las posibilidades de prosperar? ¿Coincide con eso? No, los fundamentos, primero hay que conocer el texto. Lo que ha ocurrido es que se presentó el día de ayer y se va a conocer la próxima sesión del martes de la semana que viene. Yo creo que ahí nosotros hemos escuchado la exposición del abogado, mérito suficiente para la acusación, pero evidentemente el desenlace está a depender primero si esa acusación, ese libelo, le forma convicción a una mayoría suficiente de diputados y posteriormente al Senado. Eso es lo que ocurre en todas las acusaciones constitucionales, pero lo que está claro es que, y quiero hacerme cargo de unas declaraciones de la ministra, efectivamente uno puede tener diferencias políticas y efectivamente ellos tienen una opinión distinta respecto del sistema educativo que les gustaría tener para Chile. Pero de lo que se trata acá es de si la ministra sostiene esas afirmaciones y ese juicio político sin perjuicio de que cumpla con las leyes. A mí no me gusta esta constitución. Creo que esta es una constitución eminentemente con resabios dictatoriales, autoritarios, pero la cumplo, la tengo que respetar. Quiero cambiarla, impulsar un proceso constituyente, impulsar reformas constitucionales, pero no arrastro el poncho, por decirlo de alguna manera, para que leyes aprobadas y vigentes no se materialicen, que es lo que ha ocurrido en este caso en educación. Diputado, pero una acción como esta tiene un cálculo político, uno entiende evidentemente es una cámara política, no es meramente un tribunal, y es difícil entender cuál es el cálculo en un momento en que la oposición por primera vez había logrado tomar el control de la agenda con el tema de las 40 horas, tenía totalmente arrinconado al gobierno dominando la agenda con ese tema, y levanta un segundo tema en que el oficialismo está completamente unido en torno a la defensa de Marcela Cubillos y en cambio la oposición aparece de nuevo dividida. ¿Qué lógica política tiene levantar en este momento una acusación? A ver, yo creo que las dos cosas se combinaron temporalmente, pero tampoco son incompatibles, ni por un tema, precisamente porque cada uno tiene su propia entidad y su propia significación, uno puede dejar de impulsarlo. La acusación constitucional venía trabajándose, preparándose hace mucho rato, el Frente Amplio nos pidió un tiempo para poder examinar los fundamentos jurídicos, plantear un capítulo adicional que fue incorporado en la acusación y se presentó en tiempo y forma. Pero eso no ha impedido, por el contrario, sigue plenamente vigente el impulso al proyecto de 40 horas. Esta semana tuvimos otro artilugio del gobierno, que fue ponerle urgencia a un montón de proyectos para intentar que no los despacharan y por esa vía impedir que entre en tabla el proyecto 40 horas. Al final hicimos 3 sesiones o 2 sesiones extraordinarias y despachamos esos proyectos y yo me imagino que de aquí a fines de septiembre, principio de octubre, vamos a poder votar en la sala el proyecto 40 horas y no va a perder relevancia. ¿Sabes por qué? Porque da lo mismo las operaciones comunicacionales. Es un proyecto que entró en el corazón de los chilenos, que le hace sentido a la gente, que tiene que ver con un alivio a un fenómeno de agobio muy profundo que hay en nuestro sistema laboral y por tanto, por más esfuerzo que haga el gobierno por enterrarlo, no va a ocurrir. ¿Pero era el momento ideal para presentar esta acusación o hubiera sido mejor otro momento? Lo que pasa es que se examinó en varias ocasiones, ¿no? Cuando la ministra empezó esta campaña contra el sistema de educación de admisión escolar. Fue en verano. Exactamente. Después se volvió a pensar a propósito de lo que estaba pasando en servicios locales de educación, a propósito de la movilización de los profesores, pero las cosas cuajan cuando cuajan. O sea, precisamente a diferencia de lo que cree el gobierno, nosotros nos tomamos el tiempo que había que tomar para que la acusación en términos de fundamento jurídico fuera el correcto, porque hay dos cosas. Uno, efectivamente una acusación tiene un componente político, pero tiene que tener fundamento jurídico. Eso de que solamente es una demanda y una acusación constitucional fundada jurídicamente, no, porque si no diríamos los tribunales. Esto tiene un fundamento político, pero tiene que tener también asidero las causales que la Constitución señala para acusar constitucionalmente a un ministro. Porque muchos diputados, yo me encuentro entre ellos, uno no vota la acusación constitucional a ciega, la lee, la examina y sobre la base de la convicción que le forma o que se forma de esa lectura, vota a la acusación constitucional. Yo no creo que nadie vote como borrego este tipo de cosas. Muchos parlamentarios luego han dicho que las acusaciones contra Yasna Proboste y Harald Beyer, ministros de Educación que también fueron destituidos, fueron injustas y que finalmente tuvieron más de cálculo político que de realmente que ellos hubieran cometido las graves infracciones que allí se planteaban. ¿No cree que puede pasar lo mismo con el juicio de la historia a esto? Yo no comparto eso, y además creo que son opiniones minoritarias. ¿No? Y además nunca le he escuchado el sustento jurídico a esas posiciones que me haga convicción, porque todo el mundo da argumentos, ¿no? Yo voté a favor de la acusación constitucional contra Harald Beyer y sigo pensando que era una acusación que tenía fundamento. Sí, no tengo ninguna duda, no tengo ningún arrepentimiento sobre eso y me lo encontré hace poco, de hecho, en un foro en la universidad que dirige y no tengo ningún sentimiento de culpa. Ejercí mi función, llegué a convicción y voté a favor de esa acusación constitucional. Diputado, ¿usted va a ser candidato a la presidencia de la República? Mira, a ver, lo que yo he planteado es que el Partido Socialista tiene un acuerdo de su Congreso General que es que va a elegir a su candidato presidencial, al candidato presidencial del Partido Socialista, aquel que luego va a ir a la primaria de la coalición de la que finalmente seamos parte, si es que logramos formar alguna, debe ser elegido en primarias ciudadanas, abiertas y ciudadanas.
Y en algún evento interno, algunos dirigentes del partido dijeron, no, mire, lo vamos a elegir en una elección interna. Solo los militantes. Solo los militantes, no lo vamos a elegir en el comité central. Esto ya no ocurrió antes, no ocurrió para elegir a Alejandro Guillén en 2017, que además se hizo, a mi juicio, bochornosamente con voto cerrado, voto secreto, que yo creo que algo es impresentable. Entonces, yo tengo la impresión que hoy día se quiere hacer algo parecido, porque no he escuchado a esta directiva decir, sí, vamos a cumplir con la institucionalidad y la resolución del Congreso y vamos a convocar una primaria ciudadana y abierta para elegir a nuestro candidato presidencial. Y yo creo que elegir a un candidato presidencial del Partido Socialista con el padrón actual, en una elección interna, no resiste el test de legitimidad ciudadana. Lo mismo el Comité Central. Y por tanto creo que es indispensable que utilicemos un mecanismo de validación ciudadana. Y si esa primaria se produce, yo estoy disponible, y así lo he expresado, y además he recibido respaldo de alcaldes, concejales, dirigentes del partido, a competir en esa primaria con el candidato que se presenta. A competir si hay primarias. ¿No estaría dispuesto a competir si se elige por voto de los militantes o en el Comité Central? No, porque eso sería convalidar una nueva ruptura del Estado de Derecho interno y porque además, insisto, yo creo que con este padrón ¿qué candidato podría salir con una legitimidad suficiente? Después del proceso anómalo de elecciones que tuvimos, ¿qué legitimidad tendría un candidato que haya sido elegido, valga la redundancia, con el actual padrón, con los votos de San Ramón, con el padrón clientelar o en un comité central que ha sido objeto de tanto cuestionamiento? Yo la verdad es que creo que esos dos órganos hoy día no tienen la legitimidad o no dotarían a ese candidato o candidata de la legitimidad suficiente. Ahora, usted es alguien que en este momento no aparece en encuestas presidenciables, no está entre los políticos que aparecen con mayores posibilidades, ni mucho menos. Un día se mira al espejo y dice, ¿yo podría ser presidente? ¿Cómo funciona eso? Es verdad. No, la verdad es que no es así. Y también es un tema de reflexión que tiene que ver también con lo que yo creo son desafíos que tenemos nosotros en el mundo de la centroizquierda y de la izquierda en general. Nosotros no tenemos hoy día una coalición ni tenemos tampoco figuras relevantes, salvo la expresidenta Bachelet, que ha dicho en varias ocasiones que no va a ser candidata. Y yo lo que veo es mucho movimiento electoral de cálculo y poco de convicción y poco de proyecto y de idea. Entonces yo creo que nosotros tenemos, y es una reflexión más colectiva, no es que yo me haya mirado al espejo, esto lo hemos hablado como te digo, con alcaldes, concejales, algunos de ellos han firmado algunas declaraciones, he recorrido el país, hemos dialogado sobre esto, que tenemos la obligación, quienes somos parte de la oposición a la actual mesa directiva, de evitar que se cometa un error de tal envergadura como podría ser la designación entre cuatro paredes de nuestro candidato o candidata presidencial. Permíteme una cosa. Una cosa es decir, yo quiero hacer esto para evitar que la designación del candidato por la mesa directiva, etcétera. Y otra cosa muy distinta es decir, yo creo que soy la persona para ser presidente de Chile. O sea, son dos cosas bien diferentes. Bueno, lo que pasa es que si hay una elección primaria y la primaria la gano, sin duda voy a estar dispuesto para competir. Eso no voy a ir a una primaria para perderla o sin voluntad de ganarla, más bien, porque uno la puede perder, eso es parte de la regla del juego. Yo creo en las democracias, en las primarias. Fíjate que el Partido Socialista fue el partido que trajo las primarias de Chile en el año 93, cuando hicimos la primaria Lago Frey. Luego de eso hemos sido uno de los partidos que menos la usa y la derecha, en cambio, ha sido capaz de hacerla. Entonces, ¿cuál es el sentido de una elección primaria? Es doble. No solamente el que te digo para evitar que el PS, que también, que duda cabe, porque además creo que eso tiene que ver con la supervivencia y con la vigencia del proyecto del Partido Socialista, sino que también porque es el momento para discutir cuál es el proyecto de sociedad que queremos ofrecerle al país. Y cuál es la articulación política o la coalición que queremos construir. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer convergencia y acuerdos electorales, no solo a la base de puros cálculos, sino que, o de aritmética electoral, sino que de contenidos, de ideas. Y yo creo que hoy día es evidente que el Partido Socialista tiene una mayor comunidad de propósito e identidad con los partidos de la izquierda de la antigua nueva mayoría, me refiero al PPD, al Partido Comunista y con el Frente Amplio. Esos son, a mi juicio, con eso no descarto una alianza con la democracia cristiana, pero eso significa entonces que la democracia cristiana tiene que resolver el dilema que vive internamente, que una parte de ellos vota a favor de una reforma tributaria que deshace lo que votaron hace 5 años, 4 años, 5 años, y otra parte lo valida. Es decir, ellos tienen que resolver su... Pero usted impulsaría una coalición, por lo tanto, que incluya al Frente Amplio, que incluya al Partido Comunista, que incluya al PPD, pero no a la democracia cristiana. Mira, yo impulsaría una coalición progresista que incluya a todos los que compartan un programa progresista de transformaciones que, entre otras cosas, supone defender los avances sociales y conquistas que impulsamos y logramos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y una parte de la democracia cristiana, particularmente en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado, claramente no está en esa tesis.
Claramente está más bien una tesis de colaboración con el gobierno, de jugar un rol de partido bisagra. Y si hay algo que no quiero que se repita es lo que nos tocó vivir en el gobierno de la presidenta Bachelet, en que el programa no era lo que nos unía y la amalgama de la coalición, sino que lo que nos dividía. Tú no puedes gobernar si no transmites gobernabilidad, y para transmitir gobernabilidad tienes que tener acuerdo en lo que vas a hacer desde el gobierno y no discutirlo y disputarlo como le ocurrió a la nueva mayoría. Entonces, esos a mi juicio son los temas que nosotros tenemos que poner en una elección presidencial o primaria presidencial. Y para entenderlo, ¿sí? Y yo siento que eso hoy día no está en el debate. O sea, si usted dependiera, debería haber una primaria presidencial en que haya un candidato del Partido Socialista, un candidato del PPD, un candidato comunista y un candidato del Frente Amplio. Por supuesto. ¿Y de ahí sale un candidato opositor? Me parece perfecto. Y si la ADC comparte la plataforma programática de una primaria de esa naturaleza, estupendo. Pero si tú miras lo que ha sido el transcurso de estos casi 2 años de gobierno en el Congreso, las coincidencias más sustantivas en términos de agenda, de ideas, de programa, de votaciones, la hemos tenido con el PPD, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, mucho más que con la ADC. ¿Y en el Frente Amplio creen eso también? Porque en general el discurso del Frente Amplio es bastante reactivo a cualquier tipo de coalición, más allá de algunos acuerdos puntuales, a cualquier tipo de coalición con los partidos de la exconcertación. Sin duda, yo creo que... Perdón, más bien ellos tienen la aspiración más bien de reemplazarlos a ustedes. A ver, yo creo que ahí conviven dos tesis, ¿eh? Los partidarios de la tesis de la sustitución y los partidarios de la tesis de la cooperación. Esto es un poquito lo que ha pasado en España, ¿no? Al principio Podemos lo quería reemplazar al PSOE, lo intentó, casi lo logra, finalmente no pudo hacerlo y hoy día es más bien un partido que depende en cierta forma de su existencia de su relación con el PSOE. Yo no digo que eso tenga que ser lo que ocurra acá. Pero creo que probablemente para elecciones municipales va a ser difícil que podamos tener una coalición en forma regular, constituida legalmente, pero sí probablemente acuerdos de distinto tipo y en distinto nivel, primaria, pactos por omisión, en fin, tenemos que construir un marco que nos permita acercar posiciones para poder enfrentar las elecciones de la mejor forma posible como fuerzas progresistas. Pero de cara a la elección presidencial, y yo aquí me quedo con declaraciones que le escuchaba a Vlado Mirosevic, a Pablo Vidal, si ellos quieren gobernar, nosotros queremos gobernar, está claro que el camino de la división solo conduce a que siga gobernando la derecha. Para gobernar Chile hay que formar mayoría. Y para formar mayoría tenemos que ser capaces de entendernos. Pero para que esa mayoría no sea solamente la suma aritmética de lo que los porcentajes electorales dan, en el camino a ese esfuerzo o a ese resultado tenemos que ser capaces de construir un proyecto compartido. Y ahí yo digo, tienen cabida todos los que compartan ese proyecto. Y vuelvo al tema de las primarias. Esa es mi preocupación de cara a una primaria presidencial, plantear esa idea. Evidentemente uno aspira a crecer en las encuestas, uno aspira a que pueda efectivamente cobrar vigencia y fuerza la candidatura presidencial. Pero lo primero que me interesa, y de ahí es por lo que he manifestado mi disposición, es que discutamos esta idea y no lo que vemos hoy día. Que mira, ¿sabéis qué? Yo creo que con la ADC, que con este, con el otro, porque eso es más de lo mismo. Y yo creo que si hay algo que los chilenos nos están pidiendo es que hagamos otro tipo de política, y eso tiene que ver con autenticidad, con rectificación, pero también con reponer una mirada a la sociedad que le haga sentido a la gente.